Buen día compañeros, mi nombre es Ian Nicolás Navarrete y junto con Sebastián Falla venimos a explicar y hablar sobre el tema de las redes familiares y el comercio en Cartagena, enfatizado en el caso de Rafael del Castillo y compañía, ICIA. Comenzar a darle contexto a nuestro tema, iniciaré relatando cómo las casas de comercio que se dieron en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, las cuales usualmente eran asociaciones familiares relacionadas con el comercio exterior mediante las importaciones de textiles y alimentos, como también de oro y platino. Por otro lado, los comerciantes capitalistas controlaban el crédito en la ciudad capital y las operaciones bancarias de cambio de moneda. Por último, se tiene en cuenta que las inversiones más atractivas de capital mercantil fueron las compañías de navegación, los bienes raíces, la tierra, la minería, la ganadería y la incipiente banca a finales del siglo XIX. En ese entonces se creía que la familia era la base de una estructura económica. Los lazos consanguíneos o por enlaces matrimoniales fueron el principal vehículo para la formación de algo parecido a una moderna corporación económica, como una estrategia para mantener cohesionado el capital. Por ejemplo, la familia de Castillo nos da una ilustración sobre la importancia de las conexiones familiares a lo largo de las generaciones y cómo eso les permitió tener gran éxito en sus negocios. La familia de Castillo es un especial caso de interés, dado que su permanencia secular de una familia en la actividad comercial y empresarial que perdura hasta el presente son básicamente el mayor ejemplo de trabajo de jerarquía familiar en Colombia. La primera generación de esta familia se ubica geográficamente en Cartagena de Indias. Se distinguen en el ámbito nacional por haber tomado parte activa en la Guerra de la Independencia y en la organización de la Nueva República. Rafael del Castillo, a la edad de sus 30 años, en 1861 decidió ampliar su tienda en la ciudad de Cartagena y aventuró su capital importando una buena cantidad de telas desde las Antillas. En el momento en el que amplió su tienda, Cartagena atravesaba uno de sus periodos de mayor depresión económica y demográfica en el siglo XIX. Su comercio exterior era francamente pobre. Afortunadamente, la tienda de telas de Rafael prosperó rápidamente, ya que había establecido una red comercial regional. Luego de eso, la tienda había ampliado su oferta de artículos. Además de telas, allí se podía adquirir víveres, especies, artículos de ferretería, sombrillas de seda, botines, vestidos y sombreros. Novedades, venidas principalmente de Londres, París y Nueva York. En la década de 1870 el Castillo se vio la necesidad de contar con un mayor crédito externo para su negocio importador, por lo que en compañía de otros miembros de la familia de su esposa, Enrique, Gabriel y Bernardo, inició un negocio de exportación que consistía en acumular en el puerto de envíos que le hacía Enrique, junto con otros proveedores de zurrones, de tabaco desde las sabanas de Bolívar y bloques de caucho enviados por Gabriel y Bernardo desde Quibdó por el río Atrato. A la edad de sus 70 años, Rafael del Castillo decidió reorganizar la casa de comercio e incluir a sus dos hijos mayores, Rafael y Carlos. Rafael del Castillo decidió entonces delegar un poco las tareas mercantiles y dedicarse más tiempo a él al disfrute de sus rentas. Durante las dos últimas décadas de su vida va a dedicarse como un buen burgués a mejorar su calidad de vida. Los bienes raíces que hasta entonces había adquirido no entraron a formar parte del capital de la compañía, lo que le permitió recibir una renta mensual en arriendos de 370 pesos, además del salario mensual de 200 pesos estipulado para él. El nacimiento de los agentes navieros y los operadores portuarios data de 1893, pero como dato interesante debemos tener en cuenta que en 1861 fue creada en Cartagena de Indias la emblemática firma de Rafael del Castillo y Cía. Para inicio, aparte de la historia y el éxito naviero, se tiene en cuenta que según los historiadores o algunos de ellos, en 1880 fue el pico del éxito en la historia de la navegación del dique, que tuvo como resultado en la continuación de la navegación de 1880, donde las exportaciones de la zona eran más exitosas que la actual competencia de ese entonces, Barranquilla. Ya luego de una década, el canal del dique dirigido por Rafael Núñez empezó a presentar complicaciones por medio de sedimentación, la cual afectaba al tráfico, a lo cual Rafael Núñez, haciendo uso de su gran influencia en grandes personajes, convenció a los dirigentes cartageneros de construir una vía férrea, la cual estaría conectada de Calamar a Cartagena, así como también un muelle a la entrada de Boca Grande. El gerente del ferrocarril Samuel McCónico formó la Cartagena Terminal Improvement Company en 1893, además de la otra empresa, la Cartagena Magdalena Railroad Company, las cuales se ubicaban en Boston. La primera mencionada anteriormente construyó un muelle llamado La Machina, el cual dio inicio a sus labores en 1893. Este muelle lo que lo hacía especial era que ayudó a que grandes barcos con grandes cargamentos pudieran ubicarse directamente en el muelle para embarcar y desembarcar sus mercancías. Dada la necesidad de que Cartagena tuviera su propia flota fluvial y operaria, se proyectó en 1897 la Compañía Fluvial de Cartagena, la cual contaba como accionistas y cabezas principales de la compañía al anterior mencionado Rafael del Castillo y Cía.
también a los otros cartageneros, los cuales eran Vélez Dáñez y Cía y los hermanos Pombo. Esta flota tuvo un gran impacto, además de un éxito rotundo, el cual llevó años posteriores a tener una carga de flotas entre 2.000 a 2.700 toneladas. Estas eran mensuales y se daban por transportes. La compañía siguió su funcionamiento hasta 1906, donde fue comprada por otra compañía, la Magdalena River Steam Co., hasta que finalmente en 1934 se llevó a cabo su liquidación. Como dato importante, en junio de 1908 murió don Rafael del Castillo, y dado esto, sus 3 hijos varones conformaron la nueva generación como una sociedad nueva, pero con la misma ración social, Rafael del Castillo y Co., de 1861 a 1960. Ahora doy inicio al relato de la compañía de Rafael del Castillo, desde su creación hasta el cambio generacional que tuvo, siendo una de las casas comerciales más importantes del país, donde a la cabeza de esta segunda generación se encontraba Rafael del Castillo de la Espriella, acompañado de sus 2 hijos en cargos de tesorería y secretario de la nueva sociedad de esta misma, donde se destacó por obtener el gran logro de conseguir una sucursal en Nueva York, la cual como principal función fue la de ser proveedora de las mercancías y alimentos de distintas casas comerciales en Colombia y en el exterior. Bueno, claro que todo esto no fue tan fácil, puesto que se debe tener muy en cuenta cómo fue afectada la compañía por diversas situaciones, entre las cuales se destacaron la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, dando así a entender cómo esta compañía tuvo pérdidas aparte de gran desarrollo, además de haber perdido su sucursal en Nueva York, además de la transformación que tuvo que pasar de un sector comercial a uno industrial. Bueno, ahora doy paso al cambio de sector comercial a industrial, el cual llevó por nombre y que lleva actualmente Harina Tres Castillos, la cual se abrió, pero en el sector industrial, en 1945, bajo la dirección de Ramón del Castillo de la Espriella. Esta, obviamente, ya era una nueva generación, en donde la compañía, luego de que hubiera desaparecido el astillero del Bosque, le dio un nuevo uso instalando el primer molino de trigo, un molino de segunda mano, el cual podía moler hasta 10 toneladas de trigo en un día. Cabe recalcar que para ese entonces el trigo se consumía y que se comercializaba era importado por los Estados Unidos y era empacado en sacos. Comenzar a darle contexto a nuestro tema, iniciar relatando cómo las casas de comercio que se dieron en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, las cuales usualmente eran asociaciones familiares relacionadas con el comercio exterior mediante las importaciones de textiles y alimentos, como también de oro y platino. Por otro lado, los comerciantes capitalistas controlaban el crédito en la ciudad capital y las operaciones bancarias de cambio de moneda. Por último, se tiene en cuenta que las inversiones más atractivas de capital mercantil fueron las compañías de navegación, los bienes raíces, la tierra, la minería, la ganadería y la incipiente banca a finales del siglo XIX. En ese entonces se creía que la familia era la base de una estructura económica. Los lazos consanguíneos o por enlaces matrimoniales fueron el principal vehículo para la formación de algo parecido a una moderna corporación económica, como una estrategia para mantener cohesionado el capital. Por ejemplo, la familia de Castillo nos da una ilustración sobre la importancia de las conexiones familiares a lo largo de las generaciones y cómo eso les permitió tener gran éxito en sus negocios. La familia del Castillo es un especial caso de interés, dado que su permanencia secular de una familia en la actividad comercial y empresarial que perdura hasta el presente son básicamente el mayor ejemplo de trabajo de jerarquía familiar en Colombia. La primera generación de esa familia se ubica geográficamente en Cartagena de Indias. Se distinguen en el ámbito nacional por haber tomado parte activa en la Guerra de la Independencia y en la organización de la Nueva República. Rafael del Castillo, a la edad de sus 30 años, en 1861 decidió ampliar su tienda en la ciudad de Cartagena y aventuró su capital importando una buena cantidad de telas desde las Antillas. En el momento en el que amplió su tienda, Cartagena atravesaba uno de sus periodos de mayor depresión económica y demográfica en el siglo XIX. Su comercio exterior era francamente pobre. Afortunadamente, la tienda de telas de Rafael prosperó rápidamente, ya que había establecido una red comercial regional. Luego de eso, la tienda había ampliado su oferta de artículos. Además de telas, allí se podía adquirir víveres, especies, artículos de ferretería, sombrillas de seda, botines, vestidos y sombreros. Novedades, venidas principalmente de Londres, París y Nueva York. En la década de 1870 el Castillo se vio la necesidad de contar con un mayor crédito externo para su negocio importador, por lo que en compañía de otros miembros de la familia de su esposa, Enrique, Gabriel y Bernardo, inició un negocio de exportación que consistía en acumular en el puerto envíos que le hacía Enrique, junto con otros proveedores de zurrones, de tabaco desde las sabanas de Bolívar y bloques de caucho enviados por Gabriel y Bernardo desde Quibdó por el río Atrato.
A la edad de sus 70 años, Rafael del Castillo decidió reorganizar la Casa de Comercio e incluir a sus dos hijos mayores, Rafael y Carlos. Rafael del Castillo decidió entonces delegar un poco las tareas mercantiles y dedicarse más tiempo él al disfrute de sus rentas. Durante las dos últimas décadas de su vida va a dedicarse como un buen burgués a mejorar su calidad de vida. Los bienes raíces que hasta entonces había adquirido no entraron a formar parte del capital de la compañía, lo que le permitió recibir una renta mensual en arriendos de 370 pesos, además del salario mensual de 200 pesos estipulado para él.